Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar este video de hoy. Damos un poquito menos barbeado. ¿Ya? Entonces, pocos pelos blancos que tenemos ya que bueno, vayan conectándose para comenzar el video de hoy. Siempre tratando de como decir verdad, aunque las verdades nunca son absolutas, pero por lo menos ser objetivo, no como cierto personaje que dice, aquí se dice la verdad, y el único objetivo es blanquear al somocismo. No, papá, yo aquí no estoy ni para blanquear el somocismo, ni para blanquear el sandinismo danielista. Aquí estamos con la intención de aclarar, de causar y promover implosión, no como elemento único. Y ese es un tema que vamos a tocar hoy, aunque a algunos les dé su colerita. Es un tema que he tenido buen rato, ¿no?, de quererlo tocar, pero trataba de no hacerlo de manera somera y ni por el impulso, sino por realidades, pues, porque, digamos, yo estimo mucho a Oscar René Vargas, pero tal vez estemos de acuerdo en un 20, 30 o 40%, ponerle 50%, pues, en la forma en que él ve la teoría de la implosión y que se ha venido planteando como una teoría de Oscar René Vargas. Pero bueno, la verdad que desde 7 días después que yo vine a Estados Unidos, el 16 de febrero, vine el 9, después que Estados Unidos nos liberó, y al 17 hice mi primer video, 7 días después que llegué a Estados Unidos. Perdón, el 16, 7 días después que llegué a Estados Unidos, 16 de febrero del 2023. ¿Verdad? Y pues hemos venido planteando, y ha sido mi objetivo principal, socavar las estructuras del danielismo. Y esa ha sido mi tarea principal. Y por eso tenemos 63.5% de nuestra audiencia de Facebook en Nicaragua. Es decir, si en agosto tuvimos 1.300.000 visitas, pues el 63.5% de esas visitas a mi cuenta de Facebook fueron de Nicaragua. En el caso de YouTube, pues tenemos el 67% de la audiencia de YouTube está en Nicaragua. Entonces, por eso tratamos de hacerle ver a la mayoría del sandinismo que ya no apoya a Daniel y está en Nicaragua, y al que está afuera. Pero yo remarco y enfilo mis cañones la minoría del sandinismo, que yo digo que es menos del 10%, que anda por bueno, a lo mejor puede ser el 10% del sandinismo, pero que eso significa que la mitad del apoyo que tiene
Daniel Ortega es de ese pequeño grupo de sandías que le han quedado, pero la otra mitad es de oportunistas, hijos, familiares de jefes contras que se aliaron con el danielismo porque eran agentes de la seguridad infiltrados en la contra, los partidos zancudos y sus hijos que tienen cargos dentro del Estado. Entonces, si bien es cierto, desde el año pasado se decía que tenía entre el 10 y el 13% a partir de septiembre de apoyo, de acuerdo a estudios serios de opinión favorable, el danielismo dentro de Nicaragua a estas alturas pienso que menos, más aún cuando siguen las redadas. Entonces por eso es que se hace necesario sembrar el terror, el temor, el miedo, propagandizando paramilitares, propagandizando fuerzas de reservas patrióticas del ejército y que las meten a la Constitución para sembrar el terror. Entonces, ese segmento es al que yo le hago ver, porque estamos hablando de aproximadamente 700,000 personas, partiendo de 7 millones, ¿verdad?, de nicaragüenses. Entonces, ese es a lo cual más yo enfilo mis cañones para debilitar la estructura. Yo estoy convencido que directamente ligados a crímenes o a la represión habrán 5, 6,000 personas, pónganle, ligados directamente. Otra cosa es que el Estado tenga entre 170,000 a 200,000 trabajadores o empleados, pero de eso la mayoría estoy seguro que no apoya, sino que ese es su hueso, de eso vive y tiene que ir a rotondear y tiene que quitar el comandante se queda. Pero entonces te encontrás que el porcentaje súper mínimo que tiene las manos manchadas de sangre, porque estamos hablando como de 4,000 capturados, como de 2,000 torturados y entre 350 y 500 muertos. Eso te puede dar una idea de que no hay 10,000 personas con las manos manchadas de sangre. Porque si hablamos, los estudios oficiales hablan de 350 muertos. Yo digo que anda por 500. Un grupo de desaparecidos, los encarcelados, los torturados. Entonces, no llegan a 5,000. Por lo tanto, no creo por eso mismo, porque tanto el torturador como el represor, aunque no haya matado, tiene las manos manchadas de sangre. Porque reprimió, porque torturó. Entonces yo digo que no hay 10,000 que tengan las manos manchadas de sangre. Podría ser que haya otras decenas de miles que han apoyado al régimen, pero no tiene. Entonces, por las condiciones que yo he planteado, por miedo, porque son hijueputas, porque son oportunistas, o porque están en la sin remedio y tienen miedo de quedarse sin trabajo, que tienen un hijo con una bequita en la universidad y no quiere que la pierdan, y otro sector que está allí, que no quiere estar, pero las amenazas de los sectores divisionistas, supuestamente opositores, les da miedo dar el salto hacia la oposición porque tienen miedo que les hagan algo. Entonces yo por eso siempre me pongo, y me disculpan porque siempre me dicen que yo practico mucho el yoyo, pero como el yoyo me pongo como ejemplo de que yo fui un sandinista radical, pero nadie me puede señalar que tengo las manos manchadas de sangre. Y fui dando saltos y me comencé a enfrentar a finales del 2018 desde las redes al chayismo. Y fui dando y fui encontrando la corrupción, la fui denunciando, la ilegalidad del frente, sin dejar de ser sandinista, hasta que me echaron preso porque era ya demasiado incómodo cuando organicé al sandinismo histórico de manera independiente. Y esto siempre lo cuento porque mucha gente hay nueva que no lo sabe. Y me echaron preso, y bueno, terminó el patín ya de no salir solo del chayismo, sino que te das cuenta que toda la estructura no puede recuperarse porque en realidad nunca existió una ideología sandinista y yo creía que existía, ya se la he explicado. Entonces, en ese sentido, es que
trato yo de hacer conciencia entre miles y miles de sandinistas que yo conozco, precisamente para debilitar y ahí el régimen, descomponerlo. Y ese va a ser uno de los temas de hoy. La implosión no nace por generación espontánea. La implosión hay que promoverla. Ese concepto de implosión, en el cual yo estoy de acuerdo, pero no en cómo se visualiza y cómo se pretende vender, que es una implosión que van a hacer de allí, porque ahí van a hacer. Y sentate a esperar que se maten. Eso ligado a los culebrones, donde inventan presos que se están matando. Ahí hay un truco que no creo que sea pensado, ni creo, ya no voy a desconfiar en Oscar René, pues. El problema es que creo que él ahí tiene un pegón en la forma en cómo concibe la implosión. Y el hecho de que te inventen culebrones como que se están matando entre ellos los sandinistas, se corresponde a esta teoría de la implosión y que te sentes en palco a ver pues que se desbaraten. Ahí no hayan, se van a hacer viejitos hasta nuestros nietos si comenzamos a ver el derrocamiento o el fin de la dictadura de esa manera. Y vamos a entrarle. Después le entramos a la mafia Rusia como mafia internacional y otros paquetitos y sorpresas que tengo años de manejarlas, pero que la he ido afilando. Y vamos a entrarle, pues. Para que le demos la tos. Comenzamos pues con el comandante Portañuela. Musiquita para mientras le entramos. Vayan agregándose, no se le corran a la música. A veces yo creo que algunos son algunos sandías que se meten porque se corren cuando pongo la música, y la música como golpea y tiene un gran contenido, y después regresan cuando pasa la música como para hacer el análisis operativo de lo que voy a decir, y no escuchan la música, me voy a comenzar a chiviar, pero la música tiene un gran contenido, sobre todo cuando hablo del comandante Portañuela, la violación a la Soy la América y todas esas cosas. Y apenas yo anuncio la música, se comienzan a correr y regresan cuando termina la música. Me llama poderosamente la atención y ya casi los tengo anotados a los que hacen esa práctica, ¿verdad? Entonces, dice aburre. No, no aburre, porque hay gente que siempre está. Son 3, 4 que hacen lo mismo. Entonces están aquí por morbo. No sé, Miguel Murillo dice aburre. Está por morbo, no para ver el contenido. Está para ver qué chismeo. No, aquí es otro rollo, es el análisis de ver realidades, ¿verdad? Y la música es parte de eso. La gran mayoría le gusta, me la pide en privado que se las manden, la están compartiendo. Y ahí les va. ¡Upa! Y póngale sabor, mi compa, que esta es la historia del vivo y del bobo. Y ya sabemos quiénes son los vivos. ¡Suena! Mientras sonaba el plomo allá en la montaña y el pueblo se fajaba con uña y agallas, había un comandante en otra gran hazaña librando una guerra. Pero entre las sábanas cambió la carabina por una buena almohada y la estrategia de combate por la gran cojollada. ¡Qué duro el sacrificio! ¡Qué vida tan sufrida! Defendiendo la causa con la bragueta vencida. ¡Ay, qué bonito celebran el 19!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo. Con el chino Enoch les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoch, como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Vamos entonces a entrar ya al paquete y vamos a hablar. Bienvenido, Gallina, un abrazo. José Miguel, Gumercindo, Guillermo, Elvis, Álvaro, Ricky, Alberto. Está llegando la gente, pues comenzamos. Vamos a hacer alguna combinación de hechos un poco históricos para ir acomodando de qué manera estas organizaciones como el Frente Sandinista en su élite los rusos, que fueron los más gananciosos en alguna medida, y la izquierda latinoamericana se convirtieron de ser organizaciones revolucionarias en una mafia internacional en que tuvieron como elementos principales de operatividad y de desarrollo económico de sus capitales el narcotráfico, la cooperación del ALBA y la organización del ALBA desde Venezuela. Ahí tenemos que pasar un elemento muy importante. Yo siempre he mantenido que Chávez fue asesinado y que fue asesinado por órdenes de Fidel. Es más, según Chávez, quien le dijo que tenía cáncer fue Fidel. Es mundial o universalmente conocido que Fidel ha sido un celoso, Fidel Castro, o fue un celoso de liderazgo. Es decir, Fidel no permitía que nadie le hiciera sombra. Y uno de los ejemplos más claros es que, más allá de Raúl Castro como jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, del ejército cubano, era admirado Arnaldo Ochoa. Y todo tenía que ser dirigido por él en todo lo que era la izquierda de América Latina. Él ponía los entrenadores, él ponía los instructores, ponía elementos en cada país de Latinoamérica, cubanos haciendo las revoluciones, en las luchas armadas. Y si ustedes se fijan, en la lucha del Chaparral, del FRS, quien nombró los jefes de esa guerrilla fue Cuba. Y no solo nombró Cuba, habían cubanos prácticamente al mando de estas primeras columnas guerrilleras a partir del 59, desde que llega al poder el castrismo. Ya en el mismo 59 promueve la guerrilla del Chaparral y ahí van cubanos. Después se le dio el otro esfuerzo entre el 59 y 60 y ahí van cubanos. Desde entonces Renán Montero, cubano, coronel, venía participando en estas acciones en Nicaragua, al punto que recién el triunfo de la revolución, sin nacionalizarlo, lo convirtieron en jefe de la inteligencia de Estado de Nicaragua, lo que se conoció como la Dirección Quinta. Entonces, estas incidencias en América Latina, donde también estaba el Barbarroja, Mineira, Pereira, no me acuerdo, pero termina en Eira, Piñeira, que era el encargado de atender a América Latina directamente de parte de Fidel.
ese celo por la jefatura y que nada le haga sombra se demostró cuando Cuba comienza a ser señalado por los contactos con Pablo Escobar y la inteligencia de Estados Unidos detecta que Cuba está teniendo relaciones con el narcotráfico. Cuba comienza a negarlo y sacrifica a Ochoa, echándole el clavo como que esas relaciones con el narcotráfico, sobre todo con el cartel de Medellín, el resto está escuchando bien, dice Guillermo Vega, que tiene interferencias. Deberías de revisar tu teléfono. ¿Cómo está el audio? ¿El resto me está escuchando bien? Bueno, yo puedo perfectamente ver eso. Si se escucha o no se escucha bien. Qué fácil. Digo, es blanquear al somocismo. No, papá, yo aquí no estoy ni para blanquear el somocismo, ni para blanquear. No hay problema, yo creo que es tu teléfono, hermano. El resto, ¿está bien el audio? O la imagen. Hubo una interferencia porque les dije que había hecho un encabe y entonces tuve que hacer un traslado rapidito para poner la aplicación de no molestar. Entonces, ¿qué quiero decir? Vino, le echó todo el clavo a Ochoa, a Arnaldo Ochoa, a quien lo conocí, y no solo le echó el clavo, sino como era el jefe militar más popular pues, en el África y que no sé qué, entonces le inventó que él era el que andaba con los y un falso juicio y un solo, y Ochoa se prestó en alguna medida pretendiendo de que no lo iban a palmar pues. Mucha gente dice que hasta está vivo, yo no lo creo, porque nadie más que el supuesto pelotón de fusilamiento estuvo allí. Los videos que hay es una recreación del fusilamiento, no son videos verdaderos. Pero con eso se sacudió al principal rival por la jefatura del ejército cubano que tenía Raúl Castro y por lo tanto el principal rival de Fidel, al Che Guevara. La estructura y la población que apoyaba al castrismo tenía, los miraba a veces hasta con más admiración al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos, a Hugo Matus, y mandó a matar a dos de ellos y a Hugo Matus lo condenó a 20 años, todos comandantes de la revolución. Entonces no permitía que le hicieran sombra. Los únicos inamovibles eran Raúl y Fidel. Entonces, cuando Cuba entra a la crisis a partir del 90, cuando se recrudece la caída del muro, yo estaba en Alemania cuando cayó el muro, en noviembre del 89, el muro de Berlín, ¿verdad? Y el avance de la perestroika, en que el pragmatismo de Mikhail Gorbachev hace que toda esa corriente anacrónica y atrasada del socialismo, del marxismo, comienza a cambiar y que había que cambiar todo un poco de vejestorios y un montón de cosas. Hay que recordar que Gorbachev hizo su vida en el campo diplomático y generalmente en países occidentalistas. Y Raiza, su esposa, pues le gustaba el occidente y la vida de occidente. Yo creo que eso influyó mucho. Y la cosa es que gracias a Gorbachev y a la perestroika al final se llegó a terminar con el socialismo. Eso permitió que Cuba comenzara en una gran crisis y comenzara lo que se conoció como el periodo especial. Cuando yo regreso a finales del 90 de Alemania, tengo que pasar por Cuba, me tuve unos días de vacaciones en Cuba, solo permitían tener una luz encendida en las casas, ahí comenzaba el periodo especial de las grandes crisis. Hoy ya no es, hoy es, yo no sé cómo le puede llamar, hoy es una vergüenza total. Y no solo eso, el ejército que trabajaba
de lunes a sábado, pues comenzó a trabajar hasta el viernes en Cuba, porque ya era imposible, ¿no?, la crisis económica. Y Cuba comienza a despotricar, o Fidel, contra la perestroika de Gorbachov, porque la teta de Rusia se la quitan, como se la quitaron a Nicaragua, que por eso, George Bush le quita la teta a la contra y los obliga a negociar. O sea, Rusia se puso de acuerdo con Bush para quitarle, ya desde con Reagan negocian eso, para quitarle la teta económica, material y militar, Estados Unidos a la contra y Rusia a Nicaragua. Se debilitan económicamente. Llegó un momento en que gastaron el 90% del presupuesto nacional en gastos de defensa o militar, pues. Así como no, oye, que esa era la crisis de Nicaragua también. Entonces, cuando aparece Chávez con el golpe de Estado y posteriormente en los años 2000, llega al poder y su vicepresidente es Maduro. Ya en los años 80, Maduro había estado estando el COPEI, ADECO y todos esos que tuvieron el poder antes, Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, como sindicalista. Había viajado, recuerden que Maduro era chofer de bus, entonces, y era dirigente sindical, y desde jovencito comenzó a ser formado en Cuba y viajaba a Cuba y fue instruido en Cuba. Lo recluta el G2 cubano, lo devuelven a Venezuela, se convierte en el vicepresidente de Chávez. Chávez no tenía esa formación marxista-leninista, aunque le gustaba, que había tenido al ser formado directamente en Cuba Maduro. Pero ¿cuál es el problema? Chávez encuentra como el Josip Broz Tito de Yugoslavia, que creó el movimiento de países no alineados. Entonces, pero ahí sí tiene que ver Rusia, e inventan el socialismo del siglo XXI. Y ahí es donde comienza a consolidarse los movimientos de izquierda como mafia. ¿Por qué razón? Los movimientos de izquierda fueron aniquilados después del 90, paulatinamente. Los movimientos guerrilleros desaparecieron, el FMLN negoció su desmovilización, ya no había, y todo eso se demuestra la incidencia que Rusia tenía en todos estos movimientos de izquierda. Desde que se termina el socialismo real, que le decían que el socialismo marxista, prácticamente ya en el 90, aunque Gorbachov comienza en el 86, creo que es a Chernenko, Chernenko, sí, Yuri Andropov, Chernenko a Gorbachov, sí, Leonid Brezhnev, y comienza uno por uno a que van muriendo rápido los betarros, hasta que llevan al más joven, 56 años, imagínense, que consideraban que era un hombre joven, Gorbachov, de 56 años llegó al poder. Entonces, ese paquete hace entrar en una crisis a la izquierda de América Latina, porque la teta económica y militar de Cuba y Nicaragua era Rusia. Rusia, al quitarle la teta a Nicaragua, y los Estados Unidos al quitarle la teta a la contra, porque Estados Unidos está teniendo un gran problema internacional, porque también la contra cometía abusos y hacía prácticamente los mismos crímenes. No voy a hablar que todos, que cometía el ejército sandinista, tampoco voy a hablar que todos. Entonces, hay un problema de prestigio, de condena internacional a Estados Unidos, pero también para Rusia, porque el mundo comienza a ver que son las dos potencias las que están detrás de este paquete. Y es de esa manera que le quitan también la teta a Cuba. Cuba le comienzan a dar solo la leche mínima. ¿Me entiende? Sin sustagen, ¿verdad? Sin suplementos alimenticios. ¿Se acuerdan del sustagen? Entonces, Cuba entra en una crisis increíble a partir del 90, en el periodo especial que le dicen. Nicaragua igual.
se ven obligados a hacer elecciones libres, gana la UNO, y el movimiento de izquierda, entre comillas revolucionario, de América Latina se va al piso totalmente. Entonces, ahí es donde se demuestra claramente la injerencia rusa en el movimiento de América Latina. Se sabe que a Carlos Fonseca lo reclutaron directamente los rusos y uno que otro dirigente del Frente Sandinista. Pero ¿qué es lo que hacía Rusia? A través de la KGB controlaba el G2 cubano y todo eso. Entonces era Cuba la que se quemaba atendiendo los movimientos de izquierda, armados y políticos de América Latina, y eran financiados, entrenados a Cuba, por Cuba, que era el satélite ruso. Cuando Chávez encuentra que puede en alguna medida hacer que vuelvan a tener relevancia los movimientos de izquierda en América Latina a través del billete, y que Estados Unidos, que es el único que avanzó verdaderamente, elimina el apoyo a todas las dictaduras militares y da el salto verdadero hacia la democracia, Estados Unidos, se crea la Carta Democrática y se declara terrorista a la FARC. Antes de eso, eran los últimos movimientos guerrilleros que habían quedado, pero que ya estaban con los laboratorios de la droga. Entonces, todo ese paquete permite un reacomodo y todos los movimientos guerrilleros o de izquierda de América Latina comienzan a girar en torno a Chávez, porque ya Cuba no tiene capacidad para mantener la organización de la izquierda en América Latina, porque está en crisis económica, porque Rusia ya no le da nada. Entonces los rusos se acercan más a Venezuela y orientan la creación del socialismo del siglo XXI con Chávez. El problema era que Chávez era muy independiente y en determinado momento tenía más poder que Fidel porque tenía el petróleo. Entonces Chávez crea el ALBA. El ALBA no solo sirve para hacer llegar la solidaridad de Venezuela a todos esos países a través del petróleo, y se comienzan a hacer organizaciones del ALBA en cada uno de los países, y el Chávez era el líder, más allá de Fidel, y a la gente le valía pelero la izquierda a Fidel, porque la verdad que Fidel también como país siempre fue parásito de los países donde habían revoluciones, siempre. Entonces ese liderazgo internacional de Fidel se ve en peligro con el liderazgo que asume en América Latina Chávez por medio del billete, del petróleo y los hidrocarburos y todo el rollo. Ahí es donde se da el auge también de la venta de frijol negro y comienzan a producir frijol negro para venderle a Venezuela. Y comienza todo un paquete y un entramado económico. Pero esa ALBA misma hizo crear consorcios en los distintos países, y ahí vos ves que todo es un montón de pequeños países que no tienen ninguna incidencia, pero que son paraísos fiscales como las Bahamas, Trinidad y Tobago, todos esos paisitos pues del Caribe, los meten en el paquete del ALBA, son paraísos fiscales y se lava billete a través del ALBA, y es el ALBA y el socialismo del siglo XXI que se expresa en el ALBA el medio más fácil para crear crimen organizado. Cuando ya está todo esto y Chávez es el líder
de la noche a la mañana Chávez resulta enfermo. Y es Fidel el que le llega a decir, estás con un cáncer, vamos a hacer este huevo, pues. Entonces, para mí le produjeron el cáncer porque se conoce que era muy independiente Chávez, tenía una personalidad dentro de la izquierda arrolladora. Entonces Fidel se está haciendo relegado porque Fidel no tiene nada que ofrecer. Y Chávez no es el socialista clásico. Es autoritario, pero tiene petróleo. Su vicepresidente había sido formado desde jovencito en las escuelas sindicales de Cuba, reclutado por el G2, que era Maduro. Entonces, de ahí se toma la decisión, se enfermó Chávez, se murió Chávez, dicen que murió el 31 de diciembre o el 30 de diciembre del año, 3 meses antes que lo presenten muerto. Eso es lo que se maneja. O sea, que Chávez tenía 3 meses de estar muerto porque no hallaban cómo iban a acomodar la muerte de Chávez y crear un nuevo liderazgo. Por eso, cuando Chávez está ya bastante grave, lo llevan como llevaron al Papa, ¿se acuerdan? A Juan Pablo II, a hablar y al siguiente día se murió. Casi así pasó también con Pancho, con el Papa Francisco. Y ahí es donde Chávez llega, mira, está jodido. Entonces Chávez llora, le pide a Jesucristo, bueno, y le dice en una gran concentración que si él llega a faltar, que el hombre es Maduro. Y de esa manera Cuba se sacude a Chávez y encarama a Maduro, un verdadero marxista, formado desde jovencito en las escuelas sindicales de Cuba y seguro con entrenamiento de inteligencia, ¿verdad? Y precisamente la crisis con Chávez, que era mucho más inteligente y con más liderazgo, no fue tan grande como con Maduro, la escasez y toda esta cosa, porque entra ya a la cubana, a radicalizar todo, a la cubana, a ser prácticamente un partido único con partidos satélites que hacían elecciones y uno que otro verdadero opositor. Vayan, miren, el COPEI, que era de derecha, ahorita el presidente del COPEI, pues, un partido opositor, salió llamando a un diálogo internacional con Venezuela, prácticamente defendiendo a Chávez. Ahí vamos descubriendo dónde están los agentes, ¿verdad?, de la seguridad venezolana o cubana. El ejército venezolano con asesores cubanos cambiándole la matriz al ejército. Y es la ineptitud parecida a la de Daniel. Daniel llegó a bachiller. Yo creo que no es bachiller, es un sindicalista. Y yo creo, y eso también, cuando te formás como marxista desde joven, a mí me pasó, y no tenés una apertura mental, pues no hay nada que lo convenza de que la están cagando. Entonces, de esa manera, la mafia. Pero surgen otros dirigentes. En el caso de Lula, con mayor poder económico que Venezuela, que también tiene recursos mineros y naturales, y no lo iba a domar Maduro, y ya ven cuán les han sido las posiciones. Surge Boric, más socialdemócrata que socialista, y esa izquierda moderada, que se le dice que más bien es de carácter de capitalismo con una tendencia social, parecida a veces a algunos países occidentales en desarrollo, como Europa. Entonces, hay una deuda de más de 5.000 millones con Nicaragua, endeudan a Nicaragua, pero hay una administración con control venezolano. Entonces no crean, y el ALBA sigue sirviendo como mafia. En Venezuela igual hay una deuda, pero que es una mafia. Y en cada uno de esos países. Entonces se privatiza la ayuda venezolana a través del ALBA, y el ALBA después la desaparecen en sociedades anónimas, y por allí se convierten en elementos de lavado. ¿De quién? Del cartel de los soles.
Entonces, el Cartel de los Soles tiene varios años de operar en Nicaragua y siempre, yo me acuerdo de Wu y de Ricardo Ramírez Magnali, dos abogados que trabajaban con nosotros en el bufete de Ramón Rojas. Ellos trabajaban antes que yo con él, desde antes que yo llegara, pero eran chavalos, que siempre reclamaban porque el bufete, la especialidad era el crimen organizado. Y tuvimos participación en los juicios más famosos, incluyendo Fariñas, el caso Televisa, la Operación Sur, la Operación Pacífico, la operación de las metanfetaminas. Yo la coordiné, la defensa, el equipo. Igual coordiné el equipo del Muralla 2. Grandes operativos famosísimos de quiebres de narcotraficantes. Entonces, prácticamente el ALBA fue una carretera por donde transita el crimen organizado, por donde transita el lavado, y las inteligencias policiales y la Dirección de Información por la Defensa y la INCERNA con su equipo por fuera son los encargados de garantizar el funcionamiento del narcotráfico en Nicaragua como tránsito a Estados Unidos desde hace años. Putin, por otro lado, que es el que lleva la batuta, tiene una mafia que a partir de la KGB en el mundo, incluso aquí en Estados Unidos, han estado metidos. Se habla de bancos rusos con personas de origen judío. Bueno, yo no me voy a meter ese rollo, pero te estoy diciendo dónde anda. Entonces, los rusos con una gran mafia regada por el mundo, sobre todo en países desarrollados, son los maestros de la mafia, son los maestros de los fraudes electorales, son los maestros. Putin tiene 22 años de estar asesinando a y estará ganando las elecciones. Entonces, el modelo electoral, y cuando hay un candidato que tiene arrastre, lo mandan a eliminar o lo echan preso. Y eso es lo que ha hecho Putin en 22 años. Igual, en el último 2 quinquenios, del 17 para acá, es lo que ha venido practicando Daniel Ortega, viendo más evidente lo que pasó en 2021, a partir de mayo, que capturó a toda la dirigencia de la oposición, porque cualquiera de ellos le hubiera ganado, cualquiera, por las condiciones políticas precarias en que quedó Daniel Ortega a partir de la represión del 2018, que sacó la uña. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental que existe? Que Daniel Ortega, con la consejería rusa, se capitalizó el entramado empresarial de Bayardo Arce. Mire, ténganlo por 100% seguro. Tampoco lo voy a decir cómo, pero ustedes saben que yo casi no fallo. Bayardo Arce no está preso. No está preso. Mucho menos Lenin Cerna, que es director de orquesta. Pero Bayardo Arce no está preso. Tiene un gran peso económico. Y me llamó la atención grandemente que recientemente, hace 3 días o 4, creo que el lunes fue, o el martes, lunes, el presidente Molina, creo, no recuerdo cómo es el apellido, el de Panamá. Recuerden que por ahí es donde se le estaba dando seguimiento a la ruta de la seda en acuerdos con China. Para el próximo año está programado
que se acaban los acuerdos con China, el gran interés y los movimientos que ha hecho Estados Unidos a partir de la administración del presidente Trump sobre el Canal de Panamá, la incidencia que tienen en estas organizaciones políticos democráticas antisocialistas que están gobernando Panamá, sobre todo ahorita. Ya anunció hace unos meses Panamá que el próximo año terminan los acuerdos con China. Y ahorita dos barcos cargueros, de esos que llevan decenas de miles de toneladas de arroz chino, iban a entrar a Panamá. Creo que llegaron y después los tuvieron que desviar porque decretó el presidente panameño que no iba a permitir que ese arroz entrara a Panamá, porque los comerciantes y productores de arroz de Panamá se iban a ver perjudicados. Esto mismo estaba pasando en algunos sectores de la producción de arroz que la acaparaba Bayardo y se convertía en el principal importador, pero a la vez en exportador e importador. Ustedes, el Faisán y un montón de arroz de distintas marcas que llegaba a Nicaragua de Occidente, era a través de Agricor que se vendían en el país. Y en alguna medida decía vos que con casi 200.000 hectáreas que tenés de arroz o más que se producen solo en el Valle de Cebaco, ya no digamos lo que está en Jalapa y lo que estaba aquí por las Canoas y las Banderas, yo creo que habían 300. Entonces había suficiente capacidad para abastecer el mercado nacional. Ah, no, se encarecía el arroz en ciertas temporadas y de repente, ¿por qué? Porque era más fácil la importación de arroz, aprovechando el CAFTA, que entraba sin impuestos y un montón de Occidente. Por un lado, el empresario extranjero, bien, está vendiéndolo. Lo vende a bajo costo, porque además no paga impuestos porque es por el régimen de zona franca y le convenía mejor al entramado empresarial de Bayardo Arce venderle ese arroz hacia Nicaragua, y afectaba y obligaba en alguna medida a exportar el arroz al productor nacional, pero no en el sistema de zona franca, sino en el sistema de mercancía. Por eso es que se habla exportación de zona franca, exportación de mercancía, y tenía que pagar impuestos y una serie de cosas. Entonces ese arroz nacional era más caro venderlo en Nicaragua porque además pagaba impuestos, pero sí producía divisas para el país a través de la exportación de mercancía. Entonces, en el negocio lícito lo controlaban y el ilícito del lavado del dinero siguen controlándolo. Entonces, todos los movimientos de América Latina se convirtieron también en los testaferros en el extranjero, los movimientos de izquierda, de la dictadura. Y por eso es que todavía tenés un cachimbo de extranjeros funcionarios en Nicaragua, y estos mismos están en España, donde hay una millonada con testaferros. Y recuerden que la relación en España era con la ETA. Entonces, hay todo un paquete. Y por otro lado, yo siempre estaba analizando a Carlos Leder, ahora que lo liberaron. Ustedes vayan, lean en la historia de Carlos Leder, donde Carlos Leder se manifestaba antiimperialista y se decía revolucionario. Ese Carlos Leder que ahora anda vomitando todo, después de 30 años preso, creo. Está libre y está en Colombia. Y así esas manifestaciones, que como parte de su concepción de lucha, había que inundar de cocaína a los gringos. Aparte del negocio, le da un sentido ideológico a la venta de cocaína. Todo esto, y te encontrás también que Pablo Escobar
estuvo con Noriega, estuvo con el Ortegato en el 86 en Nicaragua, te encontrás de que el jefe del cartel de Cali, Rodríguez Orejuela, también estuvo en Nicaragua y tuvieron que secuestrar un avión en el que coordinó todo este operativo el Cuervo Guerrero del Círculo de Hierro de Daniel, y estamos hablando ya en los 90. Fueron allá a la isla de Ometepe y asesinaron al piloto, y el piloto que quedó estuvo preso en Colombia. Entonces hay todo un entramado que se viene operando desde mediados de los 80 con el narcotráfico, y eso lleva a que McNally y Wu decían, hueputa, siempre nos quiebran el culo en los juicios, en mi bufete, donde yo trabajaba, cuando estamos con el cartel de Sinaloa o cualquier otro cartel, pues, salvadoreños, mexicanos, bueno, ya los mexicanos se habían adueñado de la ruta, inclusive como abogados y con lo que ganábamos, desde que se adueñaron de las rutas del narcotráfico los mexicanos, estos salieron más matones. Hasta los colombianos no, los colombianos eran más tranquilos, te pagaban y a veces te adelantaban. Los mexicanos no querían pagarte, querían robarte, y si no te mandaban a amenazar. A mí me amenazaron en el caso de la metanfetamina, porque no estaba llevando el juicio como ellos querían. Pero antes le digo, aquí no está de México, allá los abogados están en la plantilla, aquí no han dejado agarrando varas. Y le dejé, en el caso del primer laboratorio de metanfetamina que estaban instalando detrás de Motastepe, ahí hicieron el quiebre, todos los equipos, los químicos llegaron de China. Los químicos llegaron de China a través de Corinto. En el quiebre del laboratorio de metanfetamina. Vayan, búsquenlo. Ahí está, por el 2014, 13, 14. Yo llevé ese caso de parte del bufete. Los químicos llegaron de China. Entonces, ¿qué quiero decirle? Aquí hay un entramado tan grande que decía Wu, y estos hijos de putas nunca los quiebres. Si defendemos a estos más, ganamos los casos, pero a estos no, y pagan más caro. ¿Y quiénes eran los que siempre salían bien librados en los juicios? Los del cartel de los soles. ¿Por qué? Yo no sé, ¿verdad? En el caso de nosotros, cuando me imagino que Moncho, que era el que tenía, porque era el abogado de Daniel en lo penal, era el que hacía todos los amarres para que llegaran los juicios, ¿verdad? Yo eso es lo que me imagino. Porque ahí ya no tenía acceso a las reuniones de Moncho en la secretaría. A veces las hacía en unas casas del crucero, asambleas de sandinistas de confianza para tomar una decisión política. Yo me acuerdo cuando desconocen a la Xochitl Ocampo, que le tiene un hijo a Daniel, eso es lo que tengo entendido, que es a chavala periodista, la mandan a la porra, llega Moncho, y en lo político sí tenía confianza conmigo. Fíjate que dice fulano, no me acuerdo cuál es el seudónimo, pero es Chema, pues. Néstor Moncada Lauber, el que lo atendía a él directo de parte de Daniel. Me dijo el maje que la otra semana van a desconocer a Agustín Jarquín. En efecto, la otra semana, así manejaba Moncho la información, y le quitaron la diputación y era diputado del Frente. A Agustín Jarquín y varios. Mira, fíjate que. Y resultaba cierto. Pues entonces, me imagino que él era el que hacía los contactos como jefe del bufete para los juicios que llegaban. Porque es cierto que vos te entendías con los familiares de los presos. A veces llegaban de México, de Colombia. Pero para mí no es casual de que solo habíamos 2 bufetes. O 3, de miles de oficinas de leyes que había en Nicaragua. Solo ahí iban a parar los casos grandes, donde el bufete de Rapacholi, que era un sobrino de Payo Solís, y nosotros éramos subordinados a Moncho, y en el caso mío a mí me tenía como medio cerebrito, y a otros porque tenían amarres con la policía, abogados. Era un equipo que funcionaba, éramos 6 abogados, coordinados por Moncho Rojas. Entonces, ahí
ahora que yo estoy aquí y comienza este paquete de los soles, a la gran puta, pues si esto es cierto, si desde aquellos años que yo estaba en el buffet de Ramón Rojas, a los del cartel de los soles no los quebraban. Luis Quiñones, bienvenido. Carlos, Edgar, Germán, César, Juan Carlos, ¿qué pasó, Juan Carlos? ¿Cómo está? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que así como Rusia, por lo menos en Nicaragua, independientemente de las confiscaciones, porque las confiscaciones de los decretos 3 y 38 fueron para los somocistas, sus allegados, sus secuaces, la guardia. Esas se dieron desde el 79 y 80. Después de que se retira doña Violeta Robelo de la Junta de Gobierno, pues ya se creó la ley de ausentes. Mucha gente salía del país porque no podía producir, estaba la guerra. Entonces, si estaba 6 meses fuera, le quitaban la propiedad, se llamaba la ley de ausentes. ¿Se acuerdan la ley de ausentes? Así perdió mucha gente la propiedad. Ahí es donde comienzan ya las confiscaciones injustas, con la ley de ausentes. Porque al inicio fueron los somocistas y los guardias y sus secuaces. A mí no me da pena que hayan confiscado a esa gente. Aunque ahora ande una periodista poniéndonos como que uy, pobrecitos los Somoza, los confiscaron. ¿Y qué? ¿A cuánta gente no le robó la tierra a la Guardia y Somoza? Y otras propiedades. A los alemanes. A montones de gente. Entonces, por eso me da risa Álvaro Somoza. Yo les voy a platicar, esta es la verdad. Hablan los MRS. Yo no oigo a los MRS, sobre que se unamos ahora, y sobre todo a su directiva, que son jóvenes, porque voy a repetirle siempre, Laura María no es la líder del MRS, no es de la directiva, fue fundadora. Sergio Ramírez tampoco, ya Héctor Mairena tampoco. La Subien entregó, y que la Subien es joven a la par de nosotros. Se le entregaron a gente bastante joven, que son los líderes del MRS. Ay, que los MRS dicen que mi familia, yo no oigo a los MRS que andan preocupados por andar diciendo cosas contra Somoza. Pero solo Álvaro y el plan de la dictadura, porque quiere mantener dividido. Esos que están allí son los criminales de los 80. Y de esa manera echar a pelear a los somocistas, como que esa fuera la oposición. Los somocistas no son ni el 1% de la oposición activa. Ni el 1% de la oposición activa en Nicaragua. La mayoría ha estado aquí viviendo en el exilio de hace 40, 45 años. Y no tiene ninguna incidencia política. Pero como en 45 años han reclutado decenas de somocistas, entonces los ocupan para dividir. Y ellos dicen no se unan con nadie. El objetivo es que la incidencia, que es un 40% de la oposición, y es más baterías, más tipo Chino Enoch. Entonces no quiere que nos unamos, porque si nos unimos, pues vamos a tener una participación política más activa y que va a empujar a esa oposición pusilánime a liderazgo, sí, ¿verdad? No a la oposición en la base. Nosotros en la base aquí estamos. Como dicen, la base está unida. Es allá arriba donde está el problema, porque ahí es donde están los agentes, pero hay otros intereses, que es el video de mañana, porque creo que mañana vamos a tener, todavía hay un problema de confirmación, pero tenemos mañana al doctor Douglas Lee, ¿verdad? Donde le traemos algunas sorpresas. Hasta mañana las voy a anunciar. Pero se va a plantear de qué manera y por qué, les adelanto, el liderazgo opositor mediático no hace nada por organizar a la oposición ni tener un plan alternativo. Porque no hacen nada. Mañana les traemos eso. También el doctor Lee va a explicar el por qué solo
entrevistan a los mismos, los periódicos, las plataformas, ya sea la prensa, el mismo Confidencial cae en eso, a pesar del respeto que le tengo a Carlos Fernando, el mismo Sergio Marín, que lo respeto y lo quiero mucho, ya no digamos Galeano, el otro, solo los mismos pasan, semanal, por cada uno de los medios. Hoy está en un periódico, el otro día está en 100% Noticias, después está en la Mesa Redonda, los mismos. Entonces, el por qué pasa eso, y el por qué no organizan, y el por qué los medios de comunicación supuestamente opositores, en vez de ser el aparato propagandístico para impulsar la lucha contra la dictadura, solo entrevistan a los mismos para que digan los mismos. ¿Y por qué hay gente con gran capacidad y reconocida y aceptada en la base que no le dan espacio en los medios de comunicación porque les resulta incómodo, porque esta gente le va a decir esto se está haciendo mal y esto se está haciendo bien, o no se está haciendo bien nada? Entonces ese es uno de los motivos, pero les van a decir el cómo lo hacen el doctor mañana, pues. Ojalá que no tengamos ningún atraso. Entonces, Rusia nunca ha sido una maravilla económica, y con todo este aparataje de testaferros, Nicaragua aprende de Rusia, se capitaliza, pero comienza a controlar ese capital de manera mafiosa. Llega al poder nuevamente en el 2007 y lleva a controlar de manera mafiosa el Estado, inclusive a chantajear al capital privado, que lo venía chinchineando doña Violeta, Arnoldo y el doctor Bolaño, y les permitía excepciones y exacciones de impuestos, sin tener por qué tener acceso privilegiado a los sistemas de zona franca para exportar libremente y sin pagar impuestos. Porque en eso hay mafia también, y en eso participa el capital privado clásico. Entonces, como el capital privado clásico se lava las manos, en alguna medida tienen razón, de que ellos crearon empresas para crear ganancias, no le importa quién políticamente esté mandando, pues ahí están aliados con la dictadura. Están come y comamos. Muchos de ellos hacen testaferrato también, con gran capital de la dictadura. Y estoy seguro que Carlos Pelas lo hace, porque era un monstruo, pero ahora es un monstruo como de 20 cabezas. Increíble. Entonces, a través de esa gente, que mucha producción o manufactura de origen dudoso del sandinismo, porque aparece en manos de capital clásico, se vende en Estados Unidos. Entonces, el principal sostén de la economía de Nicaragua es ese capital privado, que una parte es de origen piñatero, pero la gran mayoría es capital clásico, los Ortiz, los Pelas, y son los que exportan a Estados Unidos. El gran negocio de las remesas, Piero Cohen Huía, el hijo de Piero Cohen Montealegre, el viejo, jefe de toda la Western Union de Centroamérica, que dijeron que lo habían confiscado. Mentira, están operando tranquilamente. Puro show. ¿Y quiénes se prestaron para hacer ese show? De que habían confiscado y le quitaron y se fue del país Piero Cohen Huía. Y él tiene su negocio y la Western sigue en Nicaragua. Los medios de comunicación. Y lo convirtieron en un héroe del empresariado. Ahí está negociando con los Sandías, del Danielato. Todas esas cosas son incómodas y nadie quiere decirlas. ¿Por qué? Porque esta oposición cómodamente quiere que Estados Unidos acabe con la dictadura. Entonces, cuando vos le decís, no te vayas para Nicaragua, Maduro, si querés morir en una cárcel en Estados Unidos, o te vas con tu fortuna para Cuba, o 6 pies bajo tierra, le dice Estados Unidos. Pero si te vas a Nicaragua, ahí de nada te sirve, porque ese es parte del ajedrez que va a caer. Hace 3 días, Estados Unidos ingresa 2 días a Nicaragua
en la lista negra como país clave para el tránsito de drogas y refuta el supuesto muro de contención de Ortega. Entonces ya todo se va acomodando. Ya Estados Unidos, hace 2 o 3 días, incorporó a Nicaragua en la lista negra del narcotráfico. ¿Y cuál es la principal relación que tiene Nicaragua con Venezuela? ¿Y cuál ha sido el corredor? Y bodega actualmente, Nicaragua. A esto se le junta el entrenamiento que han pasado terroristas en Nicaragua, los terroristas que han nacionalizado y con pasaporte nicaragüense han entrado en Estados Unidos. Pero todo esto no crean que es fácil. Por eso es que el rollo, por eso cuando Putin se reúne con Trump, a los 2 días estaba la fragata y el bloqueo que le estaban poniendo naval a Venezuela. ¿Por qué? Porque necesitan necesariamente no estar desviando la atención porque tienen un problema con Bielorrusia. Creo que iban a tener ya problemas con Estonia, perdón, con Ucrania. Creo que iban a tener problemas ya con Estonia o con Moldavia. Entonces no está para estar atendiendo a Nicaragua y entonces anda. Entonces ahí es donde yo miro las grandes posibilidades. Entonces viene esta oposición que se ha venido vendiendo como la alternativa, pero que era más de tendencia al movimiento woke que al conservadurismo del movimiento republicano. Les cortan acceso a financiamiento, no solo a ellos, al mundo. Y entonces te encontrás en realidad y te da que pensar que no han hecho, que están parados desde enero, no hacen nada. Y estás viendo que ahí está en Venezuela y que están diciendo a los mismos Estados Unidos que este es un dominó y que no se vaya Maduro para Nicaragua porque ese es el dominó que va a caer. Y no hacen nada. ¿Cuál es el problema, el pegón más grande que yo encuentro ahí? En que Daniel es inmoral. Lo que en determinado momento nos enamoró de la revolución, los que luchamos contra Somoza, fueron principios, valores, sacrificio, capacidad para dar la vida para el pueblo, austero, honesto, aunque arriba uno no manejaba todas las bandiencias y a nosotros nos manipulaban. Con ese idealismo llegamos a los 80, ellos vida de potentados, nosotros mordiendo el leño, ya llegamos a los 90, la piñata, seguíamos mordiendo el leño, pero todo por la revolución. Y anacrónicamente le siguen acomodando ese cassette. Putin fue más claro: aquí no hay socialismo, aquí no hay comunismo, tiene su partido, tiene mafia, y no anda vendiendo ideas de izquierda, porque es un capitalismo de lo más conservador, pero mafioso el que tiene Putin. Putin no habla nunca de izquierda, ni de socialismo, ni de comunismo. Es más, dijo que nunca volvería el socialismo ni el comunismo a Rusia. O sea, que es más pragmático. Estos no, estos andan en el mismo business, en el mismo asesinato. ¿Ustedes creen que es de puro gusto que apareció una tonelada de cocaína en Rusia hace unos meses y que llegó de Corinto? Por favor, la mafia rusa. Entonces, es el mismo barco internacional. Entonces, Putin necesita que le dejen allá su área de influencia y Estados Unidos, ahí te dejo tu patio terracero. Entonces, Putin ya no tiene ningún encuadre ideológico, es un negociante, es un mafioso y por lo tanto, como dice la mafia, no hay nada personal, son negocios. Entonces, pues no me estés jodiendo, Trump, y ahí te dejo a esos vagos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y estos no han ese sandinismo anacrónico, pero manipulado y aborregado que tiene Ali Ortega, no quieren entender. Ya Putin lo entregó.
3 días o 2 días después de que se reunió en Alaska, movió toda la fuerza naval que estaba allí frente a Venezuela, o no lo notaron. Entonces, ni China va a llegar, ni el otro. Entonces, la pobreza está avanzando en Rusia. Tienen grandes problemas económicos actualmente. El atraso militar fue evidente cuando tuvieron que recurrir a tecnología china en la guerra con Ucrania. Han sido chamarreros y te amenazan con la bomba atómica, pero son más chamarros que otra cosa. Porque la ventaja numérica y tecnológica en el área nuclear de Estados Unidos es arrolladora. Entonces no se pueden estar desgastando en países que lo único que le dan es una base de espionaje para América Latina, y ahí es donde Putin lo suelta pragmáticamente, nada personal, son negocios. Entonces, esa simbología del marxismo, del socialismo y todo el cuento, el socialismo del siglo XXI ya no lo escuchás, porque a través de eso es que se hizo una mafia en América Latina. A través de eso está el crimen organizado, a través de eso está el narcotráfico, el lavado, con toda esa izquierda que la mayoría en el resto de países, sobre todo en América del Sur, eran personajes más avanzados, eran científicos, eran sociólogos, eran profesionales, la mayoría de los dirigentes de la izquierda latinoamericana. En serio, Nicaragua que tenía dirigentes atrasados. Imagínense Daniel Ortega, pues. Encima de profesionales, o sea. Entonces, ¿cuál es el problema? A esto también es otra cosa. ¿Por qué Estados Unidos va a accionar? O está accionando. Si algo han querido los rusos, los cubanos, los nicas, la izquierda, es querer llevar la revolución a Estados Unidos. Y así es como en los 80 inventan el Mariel. Ese fue un movimiento de la seguridad del Estado cubano que se aprovechó políticamente Estados Unidos, que salieron más de 100.000 cubanos huyendo. Pero ahí le mandó decenas de miles de delincuentes, vaciaron las cárceles, y de agentes, centenares de agentes del Estado cubano, y aquí están metidos en Estados Unidos. La gran manada de terroristas que nacionalizaron o han nacionalizado como nicaragüenses y se han metido con pasaporte nicaragüense a Estados Unidos como que nacieron allá y son sirios, libios, iraníes, aquí están en manada. A eso le metes el descachimbe de que Nicaragua extrañamente quita la visa para que los cubanos que nunca han podido salir libremente de Cuba puedan entrar a Nicaragua, y se van por decenas de miles de cubanos a Nicaragua, por decenas de miles, y los dejó salir Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque ahí se crea otra industria y se crean las caravanas de indocumentados o de ilegales que venían caminando desde Nicaragua, Honduras, por todo Centroamérica, llegaban a México y después buscaban la entrada ilegal a Estados Unidos por miles. En esas caravanas había gente, de acuerdo a la información que tengo, miles de nicaragüenses, y varios de ellos con cédulas falsas, con nombres falsos, con prontuario de antecedentes policiales, y que venían huyendo, que se las crearon los organismos de seguridad anicas, como lo hicieron los cubanos. A eso le metieron otra manada de africanos de distintos países que no son pro gringos, y fueron centenares de miles, entraron. Y me llama poderosamente la atención, por eso yo creo que es que se chivea a medio mundo de los demócratas, que inventaron el parol para meter más de 500.000 de personas legales a Estados Unidos. Es como algo no cuadra, ¿verdad? Algo no cuadra. Y han pretendido crear disturbios. De repente vos te viste
En 8 meses que tiene Trump de estar en el poder, o la administración Trump, todavía no ha capturado ni ha deportado la cantidad que deportó Biden en ese mismo tiempo. Pero tenemos un problema. Y ahí es donde digo yo cómo juega el papel los medios de comunicación. El 80%, cuidado más, de los medios de comunicación son de tendencia demócrata. Por eso es que Trump le vuela penca a los medios de comunicación. Y si ustedes se ven la cantidad de deportados que hay y la cantidad de capturados no es el 25% de la cantidad de deportados. ¿Por qué? Porque había gente presa y había gente con orden de deportación en gran cantidad desde antes que Trump llegara. Entonces, un 70 y pico % de los deportados es gente que ya tenía orden de deportación y muchos estaban presos desde tiempos de Biden. Pero nadie dice esto, y con esto yo no estoy haciéndole apología a los republicanos, porque no soy ni republicano ni demócrata, pero esas verdades se dicen, y ahí es donde juegan el gran papel los medios de comunicación. La redada, la cantidad de deportados, y de repente te dice, y ahí, pero espérate, ¿cómo es que deportaron? Han deportado como a 2.000, 3.000 a Nicaragua y no han capturado a 500 en total. Algo no cuadra, ¿verdad? Entonces no han capturado a 300, 400 nicas y hay ya varios miles de deportados. Algo no cuadra, ¿verdad? No, ya estaban presos y tenían orden de deportación de tiempos de Biden, pero eso no te lo dice. Entonces el medio de comunicación no es que sea monedita de oro, el maldito es Trump, no, ya la tenía. Recuerden cuando en diciembre, búsquenlo, noviembre, diciembre, el mismo presidente Biden ordenó suspender el parol y después otra vez volvió que los tribunales, pero lo había suspendido Biden, el parol. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, al igual que los medios de comunicación de adentro o del exilio, tienen una agenda mediática determinada y no les importa que la lucha no avance porque no la propagandizan. Y tienen un equipo con una agenda mediática que son los mismos y no permiten dirigentes alternativos, líderes nuevos, ni nada. Y los líderes que no son líderes, por lo menos una buena parte, son los que tienen color de líderes porque andan en los medios de comunicación. Entonces, todo eso tiene que ver y se debe analizar de esa manera. Entonces, ahora, cuando vos te encontrás que no están haciendo nada, surge la teoría de la implosión de mi amigo Oscar René Vargas. Estoy de acuerdo con la teoría de la implosión, pero Oscar René Vargas la promueve o la vende, como dicen, no solo en sus entrevistas, en sus libros también. Yo aquí compré el libro, aquí lo tengo. Pero ¿qué te plantea? Una implosión por generación espontánea. Se van a matar entre ellos. Extrañamente, a la teoría de la implosión por generación espontánea, que te dice, sentate, espérate que ellos se van a matar. Los medios de comunicación te inventan culebrones, Bayardo Arce preso, huyéndole en Inserna. Y ni mierda de eso está pasando. Néstor Moncada, ¿vos crees que esa estructura, que es la columna vertebral del poder y que es la mafia, que en realidad tiene el poder más allá de Daniel Ortega y el Achayo, la van a desbaratar? Extrañamente, la mafia la desbarataron. Ahí están operando. Bayardo Arce no está preso. Lenin Serna mucho menos. Néstor Moncada tampoco. Entonces, los culebrones, mintiendo que se están matando, están peleando. Corrieron a fulano porque tenía 80 años. Corrieron a la magistrada tal, tenía 77 años. Y necesitan el relevar. A quien no relevan es a la mafia,
que ni siquiera la mayoría de ellos no tienen cargo en el Estado, pero mandan y controlan al Estado y al partido. Y controlan el entramado empresarial y los testaferros de la dictadura o del Danielato. Entonces me resulta extraño, comenzamos con dos amigos, uno incluso está dentro de Nicaragua, a analizar el fenómeno de estar diciendo de la implosión, pero la implosión de que se van a matar solos y que extrañamente un sector de medios de comunicación te crea los culebrones de que se están matando entre ellos mismos y la mayoría no es verdad. Entonces como que todo se conjuga ahí es donde te pones, y uno que es quemado con leche, que viene de las entrañas del monstruo, que sabe cómo conspiran y cómo actúan, y que a mí me dijeron, aquí hay varios montajes que se dieron en 2018. En el contexto del 2018, la dictadura aprovechó y metió decenas de miles en las marchas y esto. Entonces, aquí hay una nueva industria que se llama la producción de remesas desde los países interesados. Y aprovechando el contexto de 2018, hay varias decenas de miles de sandirratas que los han enviado y otros, que es la mayoría, que han salido huyendo, pero a otros, sin ser perseguidos, salieron huyendo, pero el objetivo, si hubiera sacado 2 millones, tenemos 1,5 millones desde el 2018 afuera, jamás en los 10 años de guerra no llegaron a 200,000 los que se fueron al exilio de los 80. Ahora, antes de los 7 años ya teníamos el 1,000,000. Y el parol a la vez que me hace sospechoso. Y se lo aplican a Cuba. Cuba también metió decenas de miles de ilegales a través de Nicaragua. Los haitianos también a través de Nicaragua. Ya no digamos los terroristas. Pero el terrorismo, bueno, y muchos de ellos, porque crean disturbios aquí, si no miren, con el problema de las redadas, salieron banderas del Partido Comunista, la hoja y el martillo marxista, las camisetas del Che Guevara, en los disturbios de Los Ángeles. ¿O no los vieron? Y en otras ciudades. Algo no cuadra, ¿no? Yo siempre he puesto como ejemplo las películas. Cuando yo llegué a los organismos de seguridad y yo miraba en las películas que instalaban una cámara, instalaban micrófonos, y yo creía que eso era película. Y cuando llegué a los organismos de seguridad, me di cuenta que lo de las películas se quedaban chingas. Habían tecnologías superiores a los de las películas. Y eso que ahora todo lo que se hacía en las películas se puede hacer con un celular. Entonces, me acuerdo de esa película de este Olmos, aquel mechudo, cuchillo, machete. Y vos tenés cosas que se corresponden a esa realidad de cómo la izquierda de América Latina se ha venido metiendo a Estados Unidos y el tipo de protestas que algunos hacen, no todos, otros llegan a protestar como las normas lo permiten. Entonces, como que hay un plan, ¿no? Pero me pregunto yo, ¿sería que entre los demócratas también hubo agentes? Es posible. Yo recuerdo que yo estaba en Alemania cuando el jefe de información, o de la contrainteligencia creo que era, de la Alemania Federal, lo habían reclutado hacía años y trabajaba para la inteligencia del otro alemán y los rusos. Si eso se puede dar a ese nivel, ¿por qué no te pueden, utilizando los distintos mecanismos de reclutamiento, por qué no pudieran haber reclutado un político demócrata? O de cualquier tipo, que te llevara incluso a hacer un parol. Entonces se puede. Se puede. No estoy diciendo que es, pero abramos la mente. Abramos la mente. Entonces ahora viene Trump buscando cómo arreglar todo eso.
Entonces, la migración ilegal se convirtió en una industria, pero a su vez, en el caso de las decenas de miles, creo que más de 100.000 o 200 cubanos que llegaron por el parol, todo el billete para el traslado ilegal, para meterse aquí, o sobre todo los ilegales, para llegar a Nicaragua, lo que le cobraba Nicaragua a cada migrante cubano. Y la pasada por Nicaragua, ese tránsito era un cachimbo de reales. ¿De dónde llegaba? No salía de Cuba. Tal vez le mandaban un poquito a Cuba porque siempre ha habido temor por el robo que hay con las divisas en Cuba, para que se trasladara a Nicaragua. Pero en Nicaragua había otro proceso. Como en Nicaragua sí las relaciones eran más normales. Entonces, todo el exilio cubano, desde Cuba, desde Estados Unidos, se financiaba todo ese movimiento a sus familiares. Y entraban miles de dólares, llegaban a Nicaragua para el pago de esa migración ilegal. Entonces hubo la industria de la migración ilegal como actor principal Nicaragua, porque los venezolanos no se iban para Cuba, se iban para Nicaragua y ahí para acá. Los haitianos en masa llegaban. Crearon una empresa de buses, porque los buses iban full todos los días, aquel poco de muchachos morenos, con hijos, con esto, de haitianos sobre todo, se echaban de ver más. Los cubanos viajaban en taxi, desde Managua hasta Jalapa, para meterse ilegal a Honduras. Pero yo cuando que hay presos era en cantidades. Poquitos taxis en Managua, todos estaban viajando desde Managua para allá, se iban a parquear al Roberto Güembe, se iban a parquear al Mayoreo, a las paradas, y se iban a parquear al aeropuerto donde llegaba el cubano. Había cubanos que no se paraban en Managua, ahí el taxi lo tenía amarrado porque había un coyote que tenía y todo. Y todo ese financiamiento llegaba de los familiares de los cubanos en Estados Unidos. O sea que de Estados Unidos salieron el cuero y las coyundas. Yo no creo que no supieran todo eso el gobierno de Biden. Entonces hay que verlo de esa manera. Esa es la real. Entonces, por un lado, y metes el terrorismo en Estados Unidos, metes un montón de izquierdosos que pueden crear disturbios dentro de Estados Unidos, metes agentes de los organismos de seguridad, los OCE, le digo yo, porque ahí sí le decían, los organismos de seguridad de Estado, los OCE, de Nicaragua y de Cuba, por centenares metidos aquí. Hacerse pasar como opositores, cachimbo ahí. Y son los que no se quieren unir con nadie. Son los más radicales. Eso se llama fachada. Entonces, cuando vos analizás todo eso, hay un plan inmenso. De pura casualidad, Nicaragua suspendió que se tenía que usar el visado para entrar a Nicaragua y liberó las visas para que los cubanos pudieran entrar sin visa a Nicaragua. Y fueron decenas de miles, ¿o no se acuerdan? Todavía cuando yo caí preso en el 2022, estaba la manada de cubanos llegando. Ya no digamos cuando surgió el parol. Entonces es increíble ver entonces la industria del tráfico de ilegales, la industria del narcotráfico, todo por Nicaragua. La industria de las remesas. No había, creo que era 1000 no sé cuánto, hasta 2018. 1.000 millones y pico, no sé cuánto, eran las remesas que entraban en Nicaragua. Vamos a llegar a 6.000 millones este año. Entonces, por eso es que vos ves que la compañía de la línea aérea, cuando estás en el aeropuerto de Miami o de Los Ángeles, te dicen no puede abordar. ¿Por qué? Porque Nicaragua exige que cualquier persona que vaya a viajar
La lista tiene que estar no sé cuántos días antes allá o un día antes. Y desde allá mandan a decir, aquí no los recibimos. ¿Por qué? Porque no quieren soltar el principal elemento de exportación y de importación, que es mandarte migrantes a Estados Unidos y que le manden remesas al país. No te vas a dar cuenta que es un plan. No te vas a dar cuenta que hay algo que no cuadra. Y por eso son las trabas para que muchas personas no regresen a Nicaragua. La administración Trump sabe todo eso y está golpeando focalmente, en específico, sobre todo Miami. Entonces, hay una combinación de un montón de cosas. La industria del narcotráfico, del lavado, del crimen organizado en general. El tráfico de ilegales, un coyotaje ahí en eso. Ahí está Don Ari Hassan, ahí está Nicanor Vencedor, se llama Salvador Poveda. Todo eso es parte del tranque Miami, aunque Don Ari vive en Texas. Son coyotes. Y cuando se pierden, que se pierde de repente más de una semana, andan en esas acciones. Y dicen, está enfermo el comandante del Talib, anda en esas acciones. Amenazan por los pagos en una actividad mafiosa. Inclusive, conozco de una esposa que tiene, o señora, de mi pueblo que ha participado en las amenazas. Y que eran sandías y él las metió. O sea, ese piche, el que van paramilitares ilegales, ha metido en Estados Unidos. Ah, no, pero es un gran contra, un gran opositor de derecha y no se une con nadie. Y todo el mundo sabe de sus nexos con la dictadura en Nicaragua. Entonces, y no crean, y esta es otra parte importante ya para llegar al final. Esta es otra parte importantísima. Aquí, en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. O sea, todos los cubanos, venezolanos y nicaragüenses, mayoritariamente que estamos aquí, nos conocen, pero fundamentalmente a los nicaragüenses. Y quiero cerrar por aquí, porque a mí me han querido señalar de paramilitar, y a mí me da risa, porque yo estoy preso bastantes meses antes que se produzcan las negociaciones que comenzaron a finales de octubre para liberarnos. No hay tales que la Chayo llamó 2 días antes al embajador, llévatelo, en febrero. Y los pasaportes tenían como 10 días antes de haber sido emitidos. Y que como que somos idiotas. Entonces, ¿qué pasa? Comienza un ataque contra determinadas personas de los 222 desde que venimos, en lo que participaron como 3 periodistas. Desgraciadamente son de los que hoy andan en los culebrones. ¿Cómo nos vas a saber que hay algo que no cuadra con la dictadura ahí? Y que están en Costa Rica. Y no se vienen para Estados Unidos. Y están felices allá. Y nadie los toca cuando... Muchos de esos... Sancán era más conocido que muchos de esos periodistas y se lo echaron. Pero él no los tocan. Entonces, siempre yo cuento la anécdota de que cuando me llaman a la reunión del Departamento de Estado, llega el subdirector para América Latina y el Caribe, donde yo estoy en el bar, en la barra del Hotel Westin, un hotel 5 estrellas, que es donde estábamos, entre Washington y Virginia. Y se me acerca y yo no lo conocía, a pesar de que él fue el que dirigió el operativo para irnos a traer a Nicaragua. Y, hola, el chino no, como no lo conozco, disculpen, pero me llamo Marlon Sáenz. 3 días tenía de estar aquí.
Y entonces le digo, discúlpeme, soy fulano de tal, me dice. Yo fui secretario político de la Embajada de Nicaragua y ahora él es el subdirector para América Latina. El secretario, sí, para asuntos políticos de la Embajada gringa en Nicaragua. Y soy fulano de tal, sí, pero mi nombre es Marlon Sáenz. No, me dice, yo te conozco como el Chino Enoch por tus videos, por los videos que yo hacía en Nicaragua. O sea, tienen un expediente mío, saben quién soy. Entonces, es una idiotez atacar a los 222 cuando aquí venimos con la venia de la administración de Estados Unidos, del Estado federal. Y le quieren dar clase a ellos que ya me conocen, que miraban mis videos en Nicaragua. Y qué idiotas. No te vas a dar cuenta que son pendejos que tiene aquí la dictadura haciéndose pasar por opositores para venderme como traidor ante los sandías que están aquí y venderme como infiltrado ante la oposición que está en el exilio. ¿Cómo que Estados Unidos es idiota? A varios conocidos, porque analizan sus videos, sus actitudes, hay cosas que no cuadran, por muy opositores que parecían. Aquí les han negado el asilo. Porque inventaron cosas falsas. Sabemos de gente que se encargaba, y estando aquí en Estados Unidos, a hacer negocios para conseguir antecedentes policiales de que andaban buscando a personas que estaban aquí con nombre falso o con historias falsas y que trabajan para la dictadura. Yo aquí he dado nombres de personas que hacían ese negocio con la policía y les pagaban los que estaban aquí tanta cantidad de dólares para conseguir antecedentes policiales o de órdenes de captura ficticias. Estados Unidos sabe todo eso. Entonces, ha sido todo un operativo en que han aprovechado las protestas del 2022 para meter a un montón de gente, pero hay otras medidas. Pero 1 millón y pico de personas en 7 años en un país que no está en guerra. Por favor. Y en guerra, en los 10 años no llegaron a 200.000. Son 190 y pico de mil los que salieron. Ahí van los somocistas y sus familiares. Ahí van opositores y familiares. Ahí van los exiliados económicos, que es los que se van buscando mejorar su situación económica. Pero no llegaron a 200.000. Y aquí ya teníamos el 1 millón, no en Estados Unidos, porque aquí es como un 80 y pico % del exilio, que ha salido a partir del 2018. El resto se distribuye en Costa Rica y España. Pero 1 millón y pico. Entonces, aquí hay un plan de conspiración también, aprovechando la situación política para convertir a sandías en opositores y en perseguidos de mentol. Pero una gran mayoría sin participación política y que son los exiliados económicos, que le conviene a la dictadura porque se imaginan con este 1 millón y pico de personas que han salido de Nicaragua, si no hubiesen salido, ¿cómo fuera la crisis económica? Estás hablando de un 300%, hablemos de 1.500, 1.400, 1.500 millones antes del 2018, a 6.000 millones que vamos a tener este año en remesas. Y que el 42% de las familias de Nicaragua reciben remesas. Entonces, la migración legal y ilegal se convirtió en una industria, por un lado, por todo lo que te cobraban, pero por otro lado se convirtió en la industria de las remesas para poder obtener más de la tercera parte del Producto Interno Bruto de Nicaragua.
¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Bueno, hoy sí vamos a tener preguntas, pues, preguntas. Ahora, ¿cómo es posible tener Venezuela? Está diciendo Estados Unidos y meten hace 2 días a la lista negra a Nicaragua. Dice Nicaragua, país clave para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos. País clave. Estados Unidos incluye a Nicaragua en la lista de países de tránsito y producción de drogas. Todo ese montañero que se están robando desde las fronteras, 15 kilómetros adentro del país, ¿qué es lo que va a haber ahí? ¿O ya está ahí? Laboratorios, almacenes, terroristas, campos de entrenamiento. Abramos la mente. Entonces Estados Unidos sabe todo esto y por eso es que viene fuerte. Entonces, al haberte incluido como un país clave para el tránsito y producción de drogas, para el tránsito hacia Estados Unidos y la gran relación y estrecha con Venezuela, donde Maduro está a la cabeza con Diosdado Cabello del Cartel de los Soles, que es la principal organización declarada terrorista, como se declaró a Sinaloa, la FARC, carteles. Y Nicaragua es clave y lo meten en la lista negra. Y la principal operación es contra los carteles de la droga, designados ya oficialmente como terroristas. Y existe una política antiterrorista de los años 2000 para acá. Entonces ya le están armando el muñeco a Nicaragua. ¿Sí o no? Y si no, váyanse a Google, que es el nuevo mataburro, que es el nuevo Larousse ilustrado. ¿Se acuerdan del diccionario Larousse? El mataburro. Pues el nuevo mataburro es Google. Ahí está fácil, pues. Estados Unidos incluye a Nicaragua en lista negra de países que produce drogas y que sirve de tránsito. O sea, es el corredor. Y por eso paga peaje. El Cartel de los Soles. Pero aparte de eso, deja la dosis para que se venda al mercado interno para los adictos de Nicaragua. ¿Qué tal te veres con Caite? Entonces, todas estas acciones en la cual los movimientos revolucionarios se han convertido en la estructura internacional en América Latina de la mafia, del lavado, del narcotráfico, del crimen organizado. Y puente no solo de eso, puente de tránsito del terrorismo. Entonces, viene nuestra amada oposición o el liderazgo mediático, no hace nada. ¿Por qué? Si se cae la dictadura, no le señalan el contubernio del capital clásico con el capital piñatero para ejercer poder, no solo para sus empresas, ejercen poder. Los Pelas, los Montialegre, los Ortiz Gurdián, César Zamora y toda esa manada. Piero Cohen huía. Los Rivas. Y eso es el clásico. Y ahora el capital de la piñata. El lavado, crimen organizado, que incluyen hace 2 días en la lista negra Estados Unidos,
Entonces, ¿qué sigue después de Venezuela? No hay que tener dos dedos de frente y dicen que van a solucionar el problema del CAFTA entre noviembre y diciembre. ¿Dónde va a vender Nicaragua sus exportaciones si los cortan? Porque bien, Estados Unidos puede amarrarse con sus empresarios, mire, amarrarse los pantalones, además no significa mucho, ni mierda Nicaragua, económicamente hablando. Aguantémonos unos 6 meses y no le compren ni importen nada ya. Suspendamos las remesas. ¿Por qué? Porque se puede. Pues ya están hablando de las remesas. Marco Rubio ya habló de las remesas. Ah, pero la oposición, bien, gracias. No busca cómo organizar, no, porque creen que van a caer como paracaidistas, sí. Nosotros los gringos. Ah, pero este liderazgo opositor mayoritariamente descansaba en fundaciones y financiamiento desde los demócratas. Entonces, y que se ha inmovilizado más desde que no hay financiamiento a partir de enero. Esta labor la pueden estar haciendo un cachimbo de gente que tiene chavista. Esto que hace el chino aquí, con un celular. Ay, he alcanzado 1.300.000 visitas cada 28 días. Sin recursos, sin financiamiento, con un celular. Entonces lo que hay es una boludez política. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué no ha abandonado el capital clásico a la dictadura? Se apela y todo eso. Porque esta oposición no es garantía. Con su represión, con su control a nivel de cuadra, de barrio y de municipio, con el pico cerrado por la censura y la represión, con el terror, Daniel se puede vender a como negoció Putin. Si negoció Putin, mafioso, un Daniel mafioso con una mafia detrás, que además considera que el pueblo no agradece porque me lo dijeron, porque el pueblo los traicionó en 1990, y esa concepción la tienen muchos dirigentes del sandinismo danielista. Pueden venir a ofrecerle a Estados Unidos, vamos a soltar esto, pero no nos toque, y esto y lo otro. Y eso, el capital piñateado con el poder político, pero le garantiza estabilidad y ganancia al capital clásico, a los perfumados, como le dice el doctor Lee. Esta oposición, así como está, no garantiza liderazgo, ¿verdad? No la base. No garantiza estabilidad ni cosa por el estilo. No tiene propuestas. Aquí yo he venido haciendo propuestas y propuestas, pero como el chino es un gato, ¿verdad? Y a veces está loco, me dicen. Pero es verdad. Entonces, tiempo. Y los medios de comunicación, sin propagandizar la lucha, ¿cómo es? Propagandizando pleitos que no existen, con la propagandización de una implosión que no se promueve dentro. Debilitar, ¿no? Y ya te da la idea que se están matando y se está produciendo la implosión. ¡Falso! Entonces, vos echate a dormir, que solitos se van a matar. Ahí te van a hallar. Yo voy a estar muerto y van a nacer mis tataranietos. Y ahí los van a hallar en ese plan. Entonces aquí juega un papel fundamental. Ojalá que los medios de comunicación, como se hizo antes de 79, promuevan en realidad la lucha, alternativas de lucha, y no culebrones, y no desviando la atención hacia el objetivo falso. Cierto que no todos, ¿verdad? Pero el problema es
de que son un gremio que son fieles. Entonces uno repite lo que dice el otro y no lo contradice porque es un periodista y hay que defenderlo. Lo mismo hicieron con Danilo Aguirre Aragón, el principal implicado en el atentado, a los dos atentados de Joao Maldonado, y hablé con varios periodistas, pero huelen verga, le digo, no, es que ahí está el más. Y no lo hacían porque era periodista. Es un hombre que debería estar siendo denunciado todos los días. ¿Por qué? Porque anda tranquilo en Nicaragua. Los dos atentados de Joao Maldonado. Eso también, ¿cómo quieren que lo miremos? Si yo no tengo nada contra el periodismo. Pero hay cosas que son más evidentes. Ay, que mi abuela tuviera 120 y pico de años ahorita y por eso está muerta. Cuando vemos que el ataque es contra los opositores, contra el 40% de la oposición, que son los disidentes, y que en realidad no hacen nada por la unidad, y los medios no la promueven, que te pones a pensar. ¿Cómo dicen que son perseguidos políticos? Y en estos medios, cuando te dicen, ¿por qué no hacen tal cosa? Es que eso es para los políticos. Y no son por política, pendejos, que están aquí. ¿O porque es mejor negocio hacer periodismo en Estados Unidos que en Nicaragua? Dejémonos de vara. Entonces, hay que exigirle, hay que decirles de que promuevan la organización. Nadie quiere quitarlo, nadie. Pero sí, como decía mi abuela, mucho hace quien no estorba. Y si hay líderes alternativos, es un deber de los medios de comunicación, disque opositores y exiliados políticos, promoverlos. Y no en un plan de mantener adormecida la oposición, de estar esperando que se terminen de matar y se produzca la implosión. La implosión hay que promoverla, no es por generación espontánea, y todos los días hay que promoverla. Pero están promoviendo que va a haber una implosión, se van a matar entre ellos. Medios de comunicación te inventan de que se están matando y no se están matando. Y entonces a vos te enganchan. Va a haber una implosión. De ellos mismos va a salir. Ahora, si sale de ellos mismos, entonces ¿quiénes van a quedar al mando? Ellos mismos. ¿Se va a revelar el ejército? ¿Quiénes? Por favor, mucho cuidado con eso, que lo que hace es mantener en un letargo a la oposición con esos cuentos y esas actitudes publicitarias, podríamos decirlo. Es organizarse. Ya presenten un plan de gobierno. Presenten el plan de refundación del Estado, el plan de reinstitucionalización para quitar esas reformas constitucionales. Hay suficientes personas honorables y no necesariamente los líderes políticos para conformar una junta de gobierno en el exilio. Y si fueron declaradas hasta por la misma OEA ilegítimas las elecciones del 2021, se puede legitimar una junta de gobierno provisional ante el mundo, declarando también ilegítimo el gobierno. Inclusive proscribiendo al Frente Sandinista como organización política mafiosa por violar sus estatutos, por hacer fraude electoral, por sus relaciones de sus máximos dirigentes con el terrorismo y el narcotráfico. Hay suficiente para proscribir. No vas a proscribir al sandinismo, es locura. Porque por Somoza no proscribiste el liberalismo, que era el partido de Somoza. Es locura. Pero puedes proscribir a una organización a la vista criminal. Y no criminal solo por la represión,
sino porque está ligada al crimen organizado internacional y al terrorismo internacional. Hay suficientes elementos. Eso es lo que se tiene que estar promoviendo, citando un fin de semana o todos los fines de semana a movilizarnos en el exilio para moralizar a los que no están con el régimen, están dentro de Nicaragua, pero aletargados en un país donde hay libertades, que lo único que no puedes hacer es atentar contra la seguridad y la economía de Estados Unidos, pero puedes movilizarte los fines de semana y demostrar que aquí hay centenares de miles de opositores, pero no lo hacen. ¿O estoy loco? Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos Saco y Rajo con el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, 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 unidad. Organización, organización, movilización. A convertir la oposición realmente en una alternativa para la dictadura. Patria libre para vivir. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.